al Congreso de la República por las filas de Frente Amplio. David, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, David, ya tienes un recorrido bastante fructífero en el ámbito educacional. ¿Cómo has visto nuestras generaciones anteriores en cuanto a conocimientos y cómo los ves ahora? Yo creo que hay un grave problema de despolitización de la población, ¿no? En parte por desengaño ante las tantas promesas incumplidas, tantas situaciones en las cuales ha habido políticos que han ofrecido cosas y se han ido por otro lado, ¿no? Y hay mucho desengaño por ese lado. Y por otro lado también porque creo que hay una intención del sistema de despolitizar a la gente, ¿no? Entonces presentarles, por ejemplo, los medios de comunicación, programas que tratan de hacer que la gente no piense, que se distraiga con otras cosas y descuide el escenario político donde todos debemos participar, ¿no? Entonces se tiende a creer que es un tema de especialistas, que donde solamente están unas cuantas personas que se ocupan del tema y que eso no me concierne, ¿no? Pero nunca como ahora la frase esa de que si yo no hago política me la hacen a mí, la política me la hacen a mí es una cosa cierta, ¿no? Todos debemos involucrarnos, ¿no? Hay una realidad bastante triste en cuanto a educación se refiere en nuestro país. Estamos en una escala bastante baja y que a nivel de Latinoamérica pues estamos casi ahí arañando la situación. ¿Políticas educativas tú crees que ha habido con responsabilidad en este gobierno? Yo creo que no. Y creo que no, a pesar de que han sido eficaces porque han sido eficaces en un sentido que no debería ser. Entonces se educa al estudiante para que sea competitivo, ¿no? Pero no para que aprenda, ¿no? El ser competitivo no es se convierte en un objetivo que va más allá de lo que es el aprendizaje y lo que es la interiorización de conocimientos que pueda reflexionar. No se le enseña a pensar, es una educación, como mecánica, le llaman, autómata, bancarizada, donde yo ingiero una serie de elementos que me dan, que han escogido los que me están educando, pero no es no me ofrecen un amplio espectro de conocimientos que me permitan reflexionar y tener yo mis propios criterios y pensar. Quiere Entonces decir nos convertimos en una especie de ciudadanos automatizados, ¿no? Entonces quiere decir que hoy por hoy a las generaciones las estamos llenando de actividades que son propios de la carrera que han elegido, más no de sentido humanista, más no de criterio, más no de análisis social. Más no de criterio, efectivamente. Y yo diría además que eso, uno de los factores, por ejemplo, de que haya un incremento de delincuencia, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto porque se les genera una serie de aspiraciones, ¿no? Que no todos van a poder acceder. Y esas aspiraciones generan frustraciones en ciudades además que viven totalmente en una ciudad, por ejemplo, como la de Lima, en la que se vive con muchas carencias, ¿no? Porque en el país hay mucha plata, pero hay mucha pobreza. Es curioso esto, ¿no? Contraproducente a una situación. Si uno ve un mapa, por ejemplo, de la ciudad de Lima, uno ve que aquellas ciudades que tienen mayor condensación poblacional, donde hay más población, ¿no? Y donde la gente está más junta una con otra, y además a eso se añaden necesidades, son aquellas poblaciones en las que hay más delincuencia, ¿no? Entonces ese es un problema serio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que hay esto? Según el INPE, casi el 92% de los presos en cárcel tenían empleo a la hora de ser, o sea, no es el que no tiene empleo el que roba o el que comete delito. El 92%. 92% de los presos tienen empleo en el momento de estar preso. En el momento que lo han detenido. Así es. Significa esto, entonces, fíjese usted, esta cifra es interesante. Significa que es un tema de frustración. El sistema inserta una serie de aspiraciones a modos de vida que resultan inalcanzables e imposibles y generan frustraciones. Eso en ambientes de población que vive muy junta una de otra, que vive casi colapsada en la posibilidad de atención de servicios, genera una serie de problemas psicológicos que algunos se traducen en delincuencia y en otros en violencia intrafamiliar y una serie de situaciones difíciles de manejar,
y frustraciones permanentes, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Entonces, esas cosas hay que enfrentarlas. Definitivamente hay una situación muy así caótica en cuanto a la labor que se está desarrollando en el Poder Judicial para que nuestro sistema penitenciario esté colapsando. Sí, se decía que la población que tenía que entrar al penal de Lurigancho, al penal Castro Castro, al penal de mujeres que tenemos aquí en la ciudad de Lima, era una cifra. Ahora bordea 3 o 4 veces esa cifra. También hay eso, ¿no? También hay un error, o sea, hay una deficiencia de análisis y sobre todo sobre lo que me acabas de informar, 92% de gente que al momento de ser detenida tenía una actividad laboral. Entonces, ¿cómo así que entraste y te quedaste adentro, no? Y hay un porcentaje, quiere decir que un 8% nada más son los que no tenían absolutamente nada que hacer. Claro, ahora esto tiene que ver con lo que estaba diciendo, ¿no? El sistema educativo inyecta una serie de propuestas, ¿no? Habla de esto del emprendedurismo, el aspiracionismo, ¿no? Y da una serie de elementos, ¿no? Proporciona una serie de elementos que no te permite tener los criterios suficientes y obviamente no inyectan valores, ¿no? Y esto, valores positivos, quiero decir. Esta es la deficiencia en los centros educativos. Eso es el tema en la educación formal, la educación escolar. Pero esto se traduce también en otro espacio de educación, porque nos educamos todo el tiempo. Nos educamos ahora, en este momento, cuando estamos hablando. Yo me estoy educando, sabiendo que estamos así, con nos educamos cuando interactuamos con nuestros amigos, con nuestra familia, en todo momento, ¿no? Y se generan sentidos comunes, ¿no? Que van, que a veces inyectan nuestro espíritu y la publicidad, ¿no? La publicidad que permanentemente nos atora con una serie de invitaciones a tener objetos, a tener cosas y no podemos acceder, y la gente no puede acceder a eso. En esas situaciones, ¿cómo suponer que no puede germinar allí la delincuencia? Entonces yo entiendo que la represión, como ha habido en algunos lugares, ¿no? La ley y el orden, como que reclaman algunos, sea una necesidad. Yo no voy a negar esto, pero es que no se están viendo otros factores, no se están viendo los modos de vida, no se está viendo el tema de reacondicionamiento de las zonas de vivienda, que haya más luz, que haya más parques. Todas estas cosas que pueden ayudar a mejorar el espíritu y ayudar a la gente a poder salir adelante, la generación de empleo y sobre todo el exceso de población que tiene Lima, ¿no? Lima tiene un exceso de población mientras que el resto del país anda despoblado, ¿no? Bueno, que hace que acá, digamos, que las cosas sean mucho más. El centralismo es un problema, sí. David, el centralismo trae como consecuencia estas circunstancias en la que la asignación de tanta población en lugares bastante populares, carentes de necesidades básicas, agua, desagüe, atención médica, educación, está trayendo como consecuencia esta situación de seguir como si estuviéramos en una manada, seguir, porque no tenemos otras opciones. Así es, en ese aspecto en la que estás analizando esta situación como comunicador, como especialista en educación comunitaria, se ve y como ecologista, que soy un ecologista sobre también todo. Ambientalista, entonces estás viendo que nuestro país está centrado. Por ejemplo, hablamos de las zonas que antes eran netamente mineras. Cerro de Pasco, completamente ya fantasma, porque la población que antes trabajaba la chacra, trabajaba su tierra, trabajaba el ganado, estaba pendiente de las minas, ya no está. Esa generación fue y quedó ahí. Ahora hay una nueva generación que ha dicho, sabes que aquí no hay futuro, aquí no tengo centro de desarrollo, aquí no tengo trabajo, no tengo empresa, no tengo educación, me voy a Lima. Y no solamente hablamos de Cerro de Pasco, hablamos de nivel nacional, donde las políticas de gobierno no han llegado a ese lugar. Así es. Entonces estamos con un futuro bastante incierto de la población que ahorita creemos que como jóvenes tienen que avanzar. Pero sí, hay un porcentaje alto de esa gente que ha venido, de esos jóvenes, mujeres, que ha venido y ahora ha estudiado así, arañando, pero ha estudiado. Tiene ganas de salir adelante, pero se está conformando con lo que se presenta porque tienes que comer. Claro. Tienes que vivir y tienes que hacer la lucha. Ya hay situaciones que no se ven tan bien. Y entonces, permíteme, David, y entonces, ahora, te presentas como candidato al Congreso, has analizado toda esta situación.
como Frente Amplio, ¿cuál es el objetivo, cuál es la solución para este tema? Primero, por ejemplo, descentralismo. Descentralización en primer lugar. Falta de políticas sociales que son básicas en nuestro país y atención a la educación. Sí, exactamente. Ahora, la descentralización como tal, como se ha estado llevando, ha fracasado obviamente, porque la descentralización ha consistido simplemente en una transferencia de funciones y recursos, que como hemos visto también en algunos gobiernos, luego cuando al gobierno le parece, le quitan esas funciones y esos recursos, ¿no? Y total se termina siendo una especie de descentralización controlada desde el centralismo, ¿no? Entonces no hay una verdadera descentralización, ¿no? Y la descentralización debe ser una que permita un verdadero empoderamiento de las provincias y de las regiones. Que la gente que esté en Lima y que añora su provincia pueda algún día decir, yo quiero regresar. ¿Por qué? Porque ahora, allí donde yo vivía, ahora resulta que tengo una buena universidad para mis hijos, porque ahora allí hay empleo, hay trabajo, hay un desarrollo propio de mi región que hace que no tenga yo necesidad de venir a Lima. Administrativamente me van a atender todos mis problemas, judicialmente me van a atender todos mis problemas, en fin, la policía me va a atender todas las cosas porque allí está todo. Yo no tengo que venir a Lima. Esa descentralización en la cual cada provincia se empodere totalmente y pueda atender sus recursos, sus demandas, no tenga que estar necesitando además exportar al exterior, sino que pueda tener un mercado local fuerte, poderoso. Ese es el tipo de descentralismo que necesitamos, no el que tímidamente y de manera muy interesada se ha venido manejando hasta ahora y que obviamente ha fracasado. Pero tenemos un gran problema y siempre lo hemos dicho, la burocracia es un bicho en realidad que está creciendo grandemente, y esta burocracia hace y permite que situaciones de desarrollo no avancen, claro, y que tenemos que desterrar. Como candidato al Congreso por el Frente Amplio, ¿cuántos años tienes? Tengo 69 años. 69 años. ¿Cuál es la relación que tienes con el líder de Frente Amplio? Somos muy buenos amigos con Marco Arana, que es una bella persona y que él va a postular a la presidencia de la República el año 2021, y con él hemos sido cofundadores de Tierra y Libertad, que es el partido, digamos, eje del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es un frente de varias organizaciones y Tierra y Libertad es, digamos, el partido que ha promovido el Frente Amplio, ¿no? Y con él fundamos Tierra y Libertad. Tú eres que es un cofundador, o sea, has estado con Marco Arana desde hace tiempo. Desde hace más de 10 años, es un partido ecologista, Tierra y Libertad, somos verdes, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Y nos hemos unido con algunos grupos de izquierda que se han sumado y con ellos se ha formado el Frente Amplio, ¿no? Que es un frente de ecologistas con grupos izquierda. Bien. ¿Tienes objetivos claros con respecto a las actividades que propone también Marco Arana? Sí, claro, ¿no? En eso hay con coordinación y cercanía y obviamente mutuo respeto, ¿no? Sí, claro que sí. Ha tenido él además una muy buena actuación ahora en estos momentos críticos que hemos tenido en la disputa entre el Congreso y han sido ellos y el Ejecutivo, y ha sido el Frente Amplio a que le ha correspondido ser los primeros en levantar la bandera de la disolución del Congreso y mantenerse firme hasta el final. Mantenerse firme hasta el final, ¿no? En todo momento, ¿no? Sin que eso les impida entender que hay también contradicciones con el gobierno del señor Vizcarra en otros puntos, ¿no? Porque claro, en la discusión está la razón, dice, tenemos que empezar a darnos cuenta de descifrar las dudas que tenemos. Una de esas dudas quiero saber, ¿qué es puntualmente lo que has visto tú en el Congreso que no lo harías bajo ninguna circunstancia? El Congreso tiene un rol muy definido, ¿no? Tiene un rol fiscalizador y es obviamente un papel legislativo, ¿no? Lo que no puede hacer el Congreso de una manera... Lo que tú no harías como congresista. Obviamente participar de todo este tipo de caminos y obstrucciones. Uno puede ser oposición al Ejecutivo, ¿no? Uno puede ser oposición al Ejecutivo, pero esa oposición tiene que ser una oposición leal, como dicen los ingleses, ¿no? Una oposición en la cual se hable en buenos términos, puede haber situaciones tirantes incluso, ¿no? Pero busquemos cómo empujar el coche. Pero no de ninguna manera desestabilizadoras de lo que es las instituciones, ¿no? Yo creo que lo principal
principal es también luchar por mantener las instituciones, y si hay que cambiar las instituciones, cosa que también creemos, ¿no? Nosotros en el Frente Amplio apostamos por una nueva constitución, que es una cosa que debe de hacerse, porque esta constitución creo que mantiene un sistema de cosas que no son las más adecuadas y las que más ayudan a la población, pero ese cambio tiene que darse en función de una consulta a la población, tiene que darse en función de que la población decida esto por sus votos y que esto sea por el camino correcto, ¿no? O sea, sin que haya en ningún momento una crisis como esta que han provocado estos señores que estaban en el Congreso en mayoría y que han creado pues una crisis que no corresponde. No es conveniente. Muchos líderes han estado pendientes, así como Marco Arana, con otros partidos. Se ha visto en el Congreso una confrontación de decisiones. Yo apoyo a Martín Vizcarra o apoyo a mis compañeros en el Congreso de la República, a mis colegas en el Congreso de la República. Una de estas situaciones se han marcado para diferentes agrupaciones, porque antes eran 6, ahora son 12. Y entonces la pregunta es, César Acuña Peralta ha indicado ahora en la mañana, y todos los medios ya lo han publicado también, que ha expulsado a Marisol Espinosa por tener esa decisión de enfrentarse al gobierno y pues por presentar una demanda de amparo. Todos dicen, oye, si ha presentado eso contra Marisol Espinosa, entonces que lo haga contra el congresista Richard Acuña, que lo haga contra el congresista Iberico, porque también han estado, y lo dijo y lo reafirmó el APRA, Mulder en la mañana, indicando, ellos han estado con nosotros, ellos han conversado con nosotros, ellos han transado con nosotros para esta situación, entonces que lo saquen a todo. ¿Cuál es la situación que tú piensas al respecto? ¿Que está bien la actitud o no la del señor Acuña con respecto a esta expulsión, sabiendo que en un momento determinado Marisol Espinosa pues era una dama a quien él lo estaba venerando ampliamente por su cargo de ex vicepresidente? Yo tengo una opinión sobre APP que es muy definida, ¿no? Yo creo que APP es un partido construido en función de una persona que es César Acuña. Sabemos que en muchas ocasiones han cooptado personas sin mayor criterio, solamente en función de intereses. Es un partido que no tiene una ideología clara, sino que trabaja en función de esto. Yo creo que el APP, mi opinión personal, es un partido aguanta todo, donde puede entrar cualquiera que le convenga a las ambiciones del señor Acuña, y que yo no veo mucha diferencia entre la forma que tiene de reclutar Alianza para el Progreso y la forma que tiene de reclutar el fujimorismo, ¿no? Es un partido acuoso sin mayor propuesta, ¿no? Entonces, ¿tienen similitud en sus actitudes? Tienen similitudes, y a mí no me sorprendió que su bancada votara con el fujimorismo en las últimas series. No me sorprendió para nada, ¿no? No tengo una buena impresión de ese grupo político. Creo que es un grupo político acuoso y que se mueve en función de intereses muy particulares. Si mañana más tarde tuviera a Marco Arana, dijera, todos vamos a levantar la bandera verde, y por ahí se te ocurre y dices, ¿sabes qué? Es que la bandera verde no podemos levantarla porque ahorita está dañada y que no sé cuánto, mejor levantemos la bandera media amarilla. Si tú dices eso y Marco Arana dice, no, ¿sabes qué? Por no levantar la bandera verde yo te saco del partido. No va a ocurrir eso. Eso no va a ¿Tienen ustedes políticas claras? Es una suposición negada. Nosotros somos verdes, somos ecologistas, y eso es por principio. O sea, tenemos convicciones, y esas convicciones están traducidas en las propuestas y en el programa. De hecho, yo quisiera agregar una cosita. Una de las banderas con las que quiero ir al Congreso es del cambio climático. El cambio climático es un tema gravísimo sobre el cual la gente en la ciudad no tiene todavía conciencia. Lima vive ausente del cambio climático, no así en las zonas rurales. En las zonas rurales se dan cuenta de que ya hay menos producción, de que las papitas le están saliendo más pequeñas, se dan cuenta de eso, pero en Lima no. Y se viene una crisis de agua terrible en Lima, ¿no? Nosotros abastecemos el Mantaro y puede haber una crisis de agua tremenda. Puede haber una crisis de abastecimiento de alimentos en Lima. Puede haber además
porque está subiendo la marea del océano, puede además haber inundación en las zonas costeras. O sea, es una crisis tremenda que se puede venir y Lima no se está preparando para eso. El país no se está preparando para eso. Y el cambio climático es una bandera que hay que levantar. Y yo creo que la gente, yo quiero en mi campaña hacer que los limeños entiendan que el tema de cambio climático es un tema prioritario por el cual tenemos que movilizarnos todos. Y ese es un tema, por ejemplo, clave. ¿Cómo vamos nosotros en Tierra de Libertad, en el Frente Amplio? Si estamos convencidos de esto, ¿cómo vamos a renunciar a esa bandera? Nadie va a levantar una bandera de otro color que no sea la verde. Perfecto. Muy bien. Pues sí, hemos escuchado a David Roca Basadre, candidato al Congreso de la República por Frente Amplio, y nos ha dicho una cosa que es real y que todos nosotros estamos viendo. Cuando vamos a una reunión social vemos unas papitas pequeñas, ¿no? Papas andinas decimos. Pero no nos damos cuenta que eso ya es producto de una falta de criterio de nuestros campos y de nuestra agricultura. No la vemos desde ese punto, la estamos viendo de una manera tan solo, así, visual, pequeñita, qué bonita, pero no nos damos cuenta que estamos en contra ya de esas actividades ecológicas que no estamos teniéndolo claro y definido. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos conociendo a cada uno de nuestros candidatos al Congreso de la República. Frente Amplio está ya en sus filas teniendo, bueno, desde hace 10 años, ya acompañando a Marco Arana, a David Roca Basadre, comunicador con especialización en educación comunitaria y ambiental, también ahora claro luchador de cómo tenemos que tener en cuenta ese centralismo, ese descentralismo y sobre todo ese apoyo ambiental que necesitamos. Bien, y ahora les comento, el presidente de la República ya agradeció grandemente a los alcaldes. Y es que la semana pasada, frente a la situación tan controversial que teníamos, los alcaldes estaban pendientes de darle su apoyo. Muchos han salido a las calles, en sus comunidades y en sus pueblos y en sus plazas de